Muchos de ustedes nos han preguntado qué nos puede preguntar migración o cómo es el proceso para entrar a un país. Ese es un tema que nos preocupa a todos y más a la gente que está pensando en hacer un viaje internacional o a la gente que quiere ir a conocer otros países. Por eso en el video de hoy les vamos a estar contando cuáles pueden ser las posibles preguntas y qué deben responder, cómo deben actuar frente a un agente de migración. Sin más largas, bienvenidos a un nuevo video. Recuerden que mi nombre es Paula Y yo soy Alexis. y esto es Living the North. Si son de los que ya están planeando su viaje o los que ya están próximos a viajar, tal vez se hayan escuchado de algún amigo, hayan visto un programa de televisión o porque pasó algo alrededor que los hace sentir muchos nervios de enfrentarse a la migración de un nuevo país. Pero aquí tenemos el listado de las preguntas más frecuentes que les pueden hacer cuando van a ingresar a un país. Pero además de las preguntas, también las posibles respuestas y también les vamos a dar unos tips pues muy buenos que les van a servir. Así que si ustedes quieren saber cuáles son, quédense al final de este video y obviamente déjenos un comentario si quieren saber algo más. Por supuesto, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den clic a la campanita para que sean notificados cada vez de que tengamos un nuevo video y síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Living the North. De ahora sí comencemos. Dependiendo del destino que vaya, muchos países van a requerirles una visa. Entonces sí o sí deben alistar su visa y su pasaporte porque el pasaporte es la identificación suya a nivel mundial. Así que este documento va a ser el primer requisito que la gente de migración les va a solicitar, así que póngalo en el checklist como lo más importante que ustedes deben llevar cuando salgan del país. Bueno, y ya cuando ustedes estén enfrente de la gente de migración, él les va a decir cuál es el motivo de su viaje. En este caso, muchos cometen el error porque se ponen nerviosos o también, obviamente, el estrés del viaje y como que no saber qué decir, pero para esto usted debe ir preparado y simplemente usted debe tener claro que si usted va de turismo o va de trabajo o de pronto si va a hacerse un tratamiento médico o va a estudiar, pero tiene que ser muy específico. Por decir, si usted va a ir a hacer un tour, va a visitar a su familia, todo eso está en la categoría de turismo, entonces la respuesta corta es turismo. Nuestra recomendación en este punto es que no se dejen absorber por los nervios, es normal porque es una persona desconocida, pero eso sí tengan en cuenta que esa absorción de nervios no quiere decir que ustedes se quieran pasar de listos o de divertidos con el agente de migración. No intenten ser amigo de la gente, él simplemente está haciendo su trabajo y está verificando que no haya nada sospechoso a la entrada a su país. Lo más habitual es que la gente viaje por turismo, entonces tengan en cuenta que si les hacen preguntas adicionales les pueden decir, ok, ¿a dónde va a ir? ¿Qué lugares va a visitar? Como otra recomendación que les damos es que ya tengan un itinerario dependiendo de la ciudad donde ustedes van a estar, para que ustedes demuestren a la gente que ustedes sí han como planeado un viaje. Si el propósito de su viaje es por trabajo, sea muy precavido de traer la información completa, si tiene cartas de la empresa en la cual va a trabajar o si va a trabajar freelance o como sea su trabajo que lo haya conseguido en otro país, lleve esa documentación muy organizada porque le va a ayudar a soportar su entrada. O si usted es de los que ven a estudiar, presente la documentación del college o universidad en la cual usted va a estar estudiando para que lo pueda presentar en migración y esto le va a evitar muchos problemas. Otra pregunta muy frecuente es ¿dónde se va a hospedar? Para este punto es muy importante que ustedes primero tengan ya una reserva de hotel o de un hostal, o si ya se van a quedar en la casa de algún amigo o un familiar, tengan la dirección muy precisa. Esto se los decimos porque el agente de migración quiere saber exactamente dónde usted va a llegar. En la medida de lo posible intente aprenderse esa dirección, pero si no lo puede hacer o si se le dificulta, tranquilo, simplemente lleve impreso el documento en donde usted pueda confirmar o demostrar los días que se va a quedar en el hostal, en el hotel. Plataformas como Airbnb o Booking también le dan la opción de que descargue usted la información de los días o del lugar donde se va a hospedar. Y con el punto que toca Alexis, es muy importante saber los días exactos que se va a quedar, porque esta es otra pregunta importante que la gente les va a hacer. Tengan claras esas fechas porque esto los va a ayudar y también va a ayudar a la gente de migración a entender que usted sí tiene un plan de salir después del país. Aquí en este punto, como lo toca Paula, ojo con decir que no saben cuándo van a salir del país. Esto va a levantar muchas sospechas para la gente de migración y le va a hacer creer que usted no tiene intención de salir del país, así que
Esto le podría complicar la entrada y de hecho se la podrían negar ahí mismo. Recalcamos, sean específicos, no hablen más de la cuenta porque pues ellos también quieren todo rápido, porque es como ustedes han visto o si han visto en la tele o si ya han hecho algunos viajes, el tema de migración siempre está muy lleno. Otra pregunta habitual es que le pregunte a la gente de migración con cuánto dinero usted cuenta para mantenerse durante los días de su viaje dentro del país. En este punto es importante que ustedes tengan dinero en efectivo, también tengan una tarjeta débito y una de crédito. Una tarjeta de crédito solo, pues los agentes de migración no lo ven como efectivo para su viaje, entonces ojo con eso. Pero cuidado con la cantidad que ustedes llevan, porque si ustedes piensan en llevar más de $10,000, aquí en cualquier parte del mundo ustedes deben declararlos y pues deben pagar los impuestos correspondientes, así que investiguen muy bien el país al cual van a entrar, cuáles son las políticas de dinero que ellos manejan para que ustedes eviten un proceso un poco más largo. Y ojo con dar los números, porque a veces puede ser un poco confuso de pasar, digamos, de pesos a dólar, pongamos el ejemplo al dólar, entonces no pueden decir llevamos 10 millones, o sea, 10 millones, ¿cómo así 10 millones? Entonces les toca mejor decir, o sea, pasar eso a dólares, decir no, $2,000, $3,000 es más coherente. O si por el contrario ellos consideran que usted tiene muy poco dinero, con los soportes que ya le hemos dicho que lleven, ustedes pueden demostrar, mire, ya pagué el hotel, ya tengo reservadas tales cosas, pero ya las tengo pagas, el dinero que estoy trayendo es para sustentarme en otros gastos, eso va a ser un descanso o un alivio para la gente de migración y no le va a poner a usted ningún problema adicional. Otro tip en este punto es que sean coherentes con los días que se van a quedar. Un ejemplo en este punto es por decir, si ustedes van a venir a quedarse, no sé, a Estados Unidos 15 días y llevan $300, pues no es coherente con el tiempo y lo que valdría un día pues en estos países o bueno en otros países. Y si averigüen cuánto cuesta más o menos un día en el país donde estén, donde se vayan a quedar. De hecho hay muchos portales dependiendo del país a donde ustedes quieran viajar, ustedes pueden ingresar y averiguar cuánto vale más o menos un día de turismo en tal ciudad y les arroja valores aproximados para que ustedes hagan sus cuentas y vengan más que listos. Este punto ténganlo muy presente porque nos han contado que mucha gente pues llega aquí y ya cuando pasa migración, ese es uno de los motivos por los que los devuelven. Bueno mi gente, y estas son las preguntas más importantes, o mejor dicho, las infaltables que le va a hacer cualquier agente de migración en cualquier parte del mundo, así que téngalas muy presente, organicen la documentación para que no vayan a tener problemas a la entrada en cualquier país y ustedes puedan disfrutar de su viaje. Y como les dijimos al inicio del video, les tenemos aquí una historia que de pronto les va a servir mucho si les llega a pasar y unos tipsitos adicionales. Aquí va. La historia de la cual habla Paula me sucedió a mí. Yo venía de este país con la intención de turista inicialmente, pues las cosas se tornaron un poco incómodas cuando llegué a Estados Unidos. La salida desde mi ciudad fue sencilla, pero llegando a Estados Unidos y bajándome del avión me estaba esperando un agente de migración. O sea, no tuve ni siquiera la oportunidad de llegar a la ventanilla de migración, pues el proceso se tornó muy incómodo. Estas cosas que les estamos contando ya las habíamos estudiado, entonces esto me sirvió muchísimo para mantenerme en calma porque me explicaron todo, me revisaron todo, me preguntaron muchas veces las mismas cosas, a ver si de pronto me hacían caer en alguna mentira, en algún error, pero como venía ya muy bien preparado, pues creo que no vieron nada malo y me dijeron puede estar aquí en Estados Unidos. Esta historia que les está contando Alexis es para que la tengan en cuenta y no entren en pánico, porque como él lo dice, lo cogieron los agentes de migración y los llevaron a ese cuartico que todos se asustan y allá le hicieron a él muchas preguntas, pero pues él fue él ya tenía muy concreto a lo que venía, él ya venía con su itinerario de viaje, traía sus tarjetas, traía absolutamente todo en regla y todo muy claro, por si cosas así pasaban. Venía con una carpeta llena de documentos de dónde me iba a quedar, mis extractos bancarios, de hecho hasta copia de mi seguro médico, o sea, venía muy bien preparado. La idea era no fallar ese paso ahí en migración porque el hecho que tú tengas la visa no te va a garantizar que tú entras al país. Y en base a esto, unos tips que les queremos dar es, primero, no traigan cosas innecesarias. Como les contamos, a Alexis le abrieron la maleta y le sacaron absolutamente todo.
Hasta la billetera se la revisaron. Sean muy coherentes con lo que ustedes empacan. Si ustedes, un ejemplo, vienen para la ciudad de Miami, no se vengan pues con ropa de invierno o así todos encapuchados, porque la gente de migración lo primero que va a decir, bueno, usted viene para Miami, viene para la playa, pero ¿por qué esta ropa? O más ropa de la que sería para su viaje, que puede ser 15 días, y si usted trae 2 maletotas grandes, No es esto va a ser coherente. sospechoso. Otro tip es que en el aeropuerto, desde donde ustedes vayan a salir, pues no armen como tanta despedida y pues obviamente uno entiende que van a llorar y todo eso. No, ¿por qué? Porque en el aeropuerto, apenas usted llega al aeropuerto, ya tiene cámaras de seguridad y ahí lo están vigilando a usted. Así como hemos visto en los programas de televisión, están supervisando cualquier movimiento sospechoso, y así de pronto allá la policía no le diga a usted nada, puede que la gente de acá le diga, bueno, ¿y su familia por qué estaba tan triste si usted solo viene de vacaciones? Entonces, pilas ahí, porque todo el actuar ellos lo tienen muy presente de cómo se comporta uno. Pero ojo, esto no es nada malo, o sea, no les estamos diciendo que, Que no se despidan. que esto sea malo del todo, pero sí tengan cuidado, pues dependiendo cuál sea el propósito de su viaje. Otro super tip para que no tengan ningún problema es intenten estudiar las respuestas y las posibles preguntas en el idioma del país que ustedes van a entrar, o intenten al menos que sea en inglés, que es como el idioma universal. Eso les va a ayudar a que ustedes tengan afinidad, entre comillas, pero sí les va a hacer más fácil el proceso, porque si la gente lo está hablando en un idioma y usted le entiende y le puede responder, puede que el proceso sea mucho más rápido y no hayan malos entendidos. Esto no quiere decir que, mejor dicho, sean expertos en ese idioma, pero sí que tengan un poco de como conocimiento. Esto les puede ayudar y también a que sea el proceso un poco más fácil. En caso sí de que no haya un traductor o alguien que le pueda a uno dar la mano, pues uno puede sacar adelante el proceso solito. Y para finalizar estos tips, les queremos decir que intenten pagar sus hoteles y sus tiquetes con sus propias tarjetas. Esto porque ellos, los agentes de migración, saben pues quién les pagó los tiquetes en el caso de que les pregunten quién está financiando su viaje. Ahí se pueden evitar muchas preguntas incómodas como quién le pagó el viaje, quién es él y por qué con este dinero, bla, bla, bla. Ya si ustedes tienen el control de su dinero, independiente si lo consiguieron prestado, si son sus ahorros, sus sueldos, lo que sea, pero esto les va a ayudar muchísimo, porque pues los agentes de migración son muy quisquillosos y están buscando ahí el error, porque ellos no quieren pues que la gente o venga a quedarse, venga a hacer cosas malas al país. Pero esto es totalmente entendible porque pues ellos están haciendo su trabajo. Bueno, mi gente, estos tips sabemos que les van a servir demasiado, no es solo para Estados Unidos, como aclaramos, esto va a pasar en cualquier parte del mundo, así que si están alistando el viaje, alisten toda esta información, prepárense para las preguntas, que sabemos que les va a ir súper bien, mucho ánimo, que esto no es imposible. Si les gustó este video, compártalo con un amigo, déjenlos en los comentarios y si tienen alguna otra pregunta, déjenla que nosotros con gusto se la estaremos respondiendo. Nos vemos en un próximo video, bendiciones para todos.